Hola, muy buenos días. Bienvenidos al taller para preparación de publicaciones académicas y científicas. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de las principales características de las publicaciones científicas. El contenido que está previsto para esta charla se refiere a géneros y subgéneros académicos, el artículo de revisión, el reporte de caso, el artículo científico, como principales componentes de estos subgéneros académicos. Completamos con el concepto de literatura gris para concluir y presentar las referencias bibliográficas. Iniciemos con géneros y subgéneros académicos. Estos géneros académicos se entienden como textos y discursos que son producto de actividad intelectual realizada especialmente en instituciones de educación superior o que respeta características y requisitos que se establecen para esta producción. Utiliza un lenguaje científico o académico en donde es muy importante con relación al tema elegido que haya una distancia emocional para que sea una presentación objetiva y sistematizada del cuerpo analítico. Los principales requisitos que debe cumplir un género académico es que el autor tiene que demostrar un conocimiento de la bibliografía sobre el tema, constituir un conjunto ordenado de ideas y conocimientos vinculados entre sí por un hilo conductor, formando un todo armónico. El investigador tiene que someterse a tratar todos aquellos aspectos que son indispensables para el cabal conocimiento del objeto de estudio y responder con rigor a esta con validez científica. Entre los subgéneros académicos más importantes podemos mencionar el ensayo, que es primordialmente argumentativo, el review paper, que nos da una visión resumida del progreso reciente en un tópico determinado, examinando críticamente el estado de arte y dando una guía e ideas acerca del desarrollo futuro del tópico de investigación. Reporte de casos, que muestra evidencias resultantes de la aplicación de un método empírico para la investigación de fenómenos contemporáneos en su respectivo contexto. La monografía, que es fundamentalmente explicativa. La tesis, que es esencialmente comprobable. El artículo científico, que es de naturaleza informativa y divulgativa de un trabajo académico o de investigación. Y el libro académico, que es básicamente expositivo, que se diferencia de los demás subgéneros por la forma que tiene su estructura interna y externa, así como el uso del lenguaje en cuanto a voz de autor y la extensión del documento. Cada uno de estos subgéneros tiene sus respectivas secciones típicas que se muestran en esta presentación. Hagamos una visión rápida del review paper. Un artículo de revisión o review paper tiene como propósito analizar de manera sucinta el progreso reciente de un tópico particular. En general, este tipo de artículos sintetizan el estado actual del conocimiento acerca de un tópico determinado, favorece la comprensión del lector, brindándole una argumentación coherente acerca del tópico o una descripción enfocada en el campo de conocimiento, debidamente sustentadas por la literatura primaria que es analizada. Una organización típica de un artículo de revisión tiene como secciones una introducción, que representa aproximadamente un 20% de la extensión total del artículo, el cuerpo del artículo, la conclusión y la literatura citada como parte de respaldo para lo que el artículo presenta. Una revisión sistemática es utilizada por los científicos para comunicarse entre sí y con el público en general.
Están obligados a poner atención en el estilo para preparar una revisión de literatura científica. Al propuesto como marco de referencia la denominada revisión sistemática como una forma de resumir y comentar la evidencia encontrada en la literatura primaria. La revisión sistemática utiliza el mismo nivel de rigor que el utilizado en las investigaciones reportadas. La denominada revisión sistemática busca entonces identificar toda la evidencia relevante de las investigaciones que se reportan, la selección de estudios o reportes a ser incluidos en la revisión, evalúa la calidad de cada estudio o reporte, sintetiza de forma objetiva los resultados encontrados en los estudios o reportes, interpreta estos resultados debidamente analizados, presentando un resumen imparcial, poniendo especial consideración de posibles fallas o deficiencias encontradas en la evidencia. Los pasos para hacer una revisión sistemática son los siguientes. Definir una pregunta de investigación apropiada, buscar la literatura relevante en diferentes fuentes de información, evaluar los estudios o reportes seleccionados en base a elegibilidad, calidad metodológica, resultados obtenidos, combinar los resultados sintetizando la evidencia, colocar la evidencia sintetizada en su respectivo contexto y realizar el análisis manteniendo un cuidadoso rigor científico y poniendo considerable atención a los detalles metodológicos. Luego tenemos las características que configuran un reporte de caso o case report. El reporte correspondiente a un estudio de caso es ampliamente utilizado en diferentes campos de conocimiento. Es un método empírico, cualitativo o cuantitativo para investigar fenómenos contemporáneos en su respectivo contexto. La investigación para este tipo de documentos es de naturaleza exploratoria y hace uso de múltiples fuentes de evidencia e información obtenida de diversas entidades, sean estas personas, grupos u organizaciones. Los estudios de caso pueden hacer uso de elementos de varios métodos de investigación, sean estos encuestas, entrevistas, observaciones, búsqueda de literatura, análisis documental. La ejecución de un estudio de caso requiere de los siguientes pasos: el diseño del estudio, la preparación para la recopilación de datos, la colección de la evidencia, el análisis de los datos obtenidos y la preparación del reporte. La estructura de un reporte de caso típica es el título, los autores, una introducción, trabajos relacionados, diseño del estudio de caso, resultados, conclusiones del trabajo futuro, reconocimientos, referencias y apéndices. Luego tenemos el artículo científico o scientific paper. En las investigaciones que tienen como uno de sus propósitos publicar resultados obtenidos, el documento final de este trabajo debe redactarse en formato de artículo de investigación. Para las normas técnicas de redacción es indispensable revisar las pautas que para este efecto tienen las revistas científicas en las que se pretende publicar. En general, entre las diferentes editoriales se pueden encontrar algunas coincidencias en cuanto a los contenidos de un artículo científico. El formato típico de un artículo científico es su título, nombres y apellidos de los autores o autor, el resumen y palabras clave, un abstract o keywords, una introducción en donde se establece el problema de investigación, objetivos, justificación y delimitación del estudio, el marco teórico, que va de acuerdo con el tema de investigación, la hipótesis cuando sea necesaria, el método, quienes fueron los participantes o sujetos de esta investigación, aparatos o equipos utilizados, procedimiento, tipo de estudio, diseño de investigación, instrumentos de recolección de información y fases del estudio. Resultados, análisis y discusión de estos resultados, conclusiones y recomendaciones y bibliografía relevante. Usualmente
las organizaciones que publican artículos científicos proveen información para que los autores puedan tener una guía y preparar sus documentos. En este caso se presentan algunas formas de guía para los autores por la Association for Computing Machinery, ACM, el Centro de Autores de la IEEE y otros más que pueden existir. Un tópico especial dentro de lo que son los subgéneros académicos es la denominada literatura gris. También se la denomina literatura no convencional o literatura invisible o semipublicada. Se considera cualquier tipo de documento que no se difunde por los canales ordinarios de publicación comercial y que por lo tanto plantea problemas de acceso. Posee algunas características interesantes. Su producción es limitada, generalmente son tirajes de pocos ejemplares que no tienen el aspecto de las ediciones tradicionales. Su contenido en principio es carente de interés divulgativo, sino que pretende dirigirse a un público especializado. Suele ofrecer información de último momento y usualmente no se ajusta a las normas de control bibliográfico ni otras normas de formateo para este tipo de documentos. Su difusión suele ser limitada, sin publicidad, con una distribución parcial. Son documentos que en general muy poco se tiene la intención de publicar, sino más bien de recoger opiniones para preparar futuros artículos. Hay algunos ejemplos de literatura gris, como son los reportes gubernamentales, declaraciones sobre políticas, documentos de discusión, reuniones informativas, manuales, folletos, hojas de datos, documentos o carteles de simposios, conferencias o talleres, tesis y disertaciones académicas, información sobre ensayos clínicos, notas técnicas, estándares, etc. La literatura gris puede contener información reciente que todavía no ha sido formalmente publicada. En relación con información de salud, la literatura gris puede contener resultados de estudios con medicamentos, indicando efectos positivos, negativos, usualmente sin sesgo. Reportes de organismos profesionales o gubernamentales, en donde examinan tópicos enfocados en áreas específicas en mayor o menor profundidad y a un nivel práctico o mucho más práctico que las publicaciones establecidas. La literatura gris se caracteriza porque no está sujeta a revisión por pares, por lo que es posible que no sean de alta calidad. Consecuentemente, no siempre es posible juzgar la validez de los métodos de investigación utilizados en estos reportes de investigación que publican. Pueden estar escritos en multiplicidad de formas y estilos, por lo que uno debe ser muy cuidadoso cuando se extrae datos o información usualmente compleja. Ciertos documentos de organismos con intereses particulares en un cierto campo podrían tener cierto sesgo en cuanto se refiere a lo publicado en este tipo de documentos. Algunos sitios que publican literatura gris conocidos son academia.edu, slideshare.net, script.com. En general, debemos tener claro que es muy importante dentro del trabajo académico es publicar, ya que lo que no se documenta acaba no existiendo. Aquí finalmente presentamos algunas referencias bibliográficas que les puede ayudar a tener una mayor aproximación a este tipo de tópicos relacionados con los subgéneros académicos. Finalmente, ustedes tienen aquí una prueba de evaluación de conocimientos en cuanto se refiere a los subgéneros académicos. Pueden realizarlo a través de esta interfaz o también en este otro lado tienen el código QR, lo pueden escanear utilizando su teléfono de celular y les llevará hacia la prueba para que la puedan ejecutar. Bien,
Esto es entonces lo que teníamos preparado para este capítulo sobre las publicaciones científicas. Muchas gracias por su atención.